aquí en esta hora. Dios, en el misterio de su palabra, un misterio que Él mismo reveló por Él mismo, este misterio es que Él, Dios, congrega a su pueblo para que su pueblo le alabe, para que exalte su nombre. Pero además, Dios edifica a su pueblo, lo purifica también, lo edifica y lo purifica por la proclamación de su palabra. El Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Continuamos con la serie La excelencia de la justicia de Dios. En este 14º sermón, ya 14 sermones, lleva por título el veredicto final. El veredicto final. Recuerden que hemos estado como en una sala de juicio contra un acusado, un fiscal, unos cargos, y bueno, estamos ante el veredicto final. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20. Y dice así la preciosa palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de amargura, está llena de maldición y de amargura, Sus pies, 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Padre, gracias. Gracias a Cristo podemos glorificarte en esta hora. Gracias por este tiempo inmerecido de la predicación de tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para merecer oír a Dios hablando por medio de su palabra? Edifícanos, purifícanos, Señor, a través de tu verdad. En ti está nuestra esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de una pequeña introducción en el sermón, aquí en este pasaje que acabamos de leer de los versículos 9 al 20, aquí justamente se termina una sección muy larga que comenzó desde el capítulo 1 en el verso 18. Es una sola sección.
Todo este pasaje, desde el 1:18 hasta el 3:20, se le conoce como la culpabilidad del hombre y también se le conoce como la condenación del hombre. Desde Romanos 1:18, que hemos seguido desde el primer versículo, pasando por el 18, ahí en el 18 empieza a hablar de la condenación del hombre y se termina en el 3:20, que es donde vamos a terminar el día de hoy. En esta sección, Dios, por medio de Pablo, el apóstol, revela que todos los hombres, desde el mayor hasta el menor, todos están bajo condenación y que la ira de Dios caerá sobre ellos a causa de ¿qué? Del pecado que mora en ellos. Además, en todo este pasaje de estos capítulos, 3 capítulos, quedó escrito varias veces, en numerosas ocasiones, que tanto gentiles como judíos son culpables delante de Dios. Y más adelante vamos a ver por qué la insistencia en judíos y gentiles. Y en esta última parte, del 9 al 20, que es como ponerle un sello final, concluyendo esta larga sección, se hace el gran cierre, se hace el veredicto, citando abundantemente las Escrituras, demostrando la injusticia del hombre delante de un Dios justo. Las últimas palabras de esta sección, las últimas en el verso 20, dicen que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Ni siquiera los judíos, por muy judíos que sean, serán justificados delante de Dios. Y quedó demostrado también que, paradójicamente, aquel hombre que no puede ser justificado, se justifica a sí mismo. Concluye el pasaje declarando que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es como cierra. La ley es la medida justa provista por un Dios justo para medir, si se puede decir así, para medir la injusticia del hombre. Así que ahora vamos a nuestro pasaje. Vamos a ir al inicio, allí en el versículo 9, y téngalo a la mano, por favor. Mis hermanos, esta carta, la carta de Pablo a los romanos, fue escrita a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma no era una mega iglesia enorme con miles y miles de congregantes, sino que eran múltiples congregaciones pequeñas, múltiples congregaciones, en realidad no hay certeza del tamaño, múltiples congregaciones, y se reunían en casas, se reunían en varias casas por toda la ciudad de Roma, y esta carta, la carta de Pablo a los romanos, fue escrita precisamente a esas congregaciones, y por lo tanto podemos decir que esta carta fue escrita a creyentes, a las iglesias que estaban en Roma. Usted ya se fijó que el pasaje comienza con una pregunta. Así que la primera pregunta que está haciendo Pablo al inicio de este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, no es una pregunta para los incrédulos, no es una pregunta para los judíos inconversos, no es una pregunta para los griegos inconversos, no creyentes, no, es una pregunta para los creyentes, para la iglesia. Pablo pregunta en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
Y para que todos podamos entender mejor esta pregunta, vamos a ir todos muy rápido al contexto de este pasaje. Y este contexto viene desde el capítulo 1, pasando por el capítulo 2 y llega hasta el capítulo 3, en los versículos que están justo antes de nuestro pasaje. Y lo menciono esto por si acaso alguien no tuvo la oportunidad de escuchar el sermón la semana pasada. Por el contexto que traemos atrás, la pregunta de Pablo se refiere a los judíos incrédulos por un lado y por el otro lado a los gentiles incrédulos. A grandes rasgos, desde el capítulo 1, Pablo comenzó a decir que todos los gentiles están bajo condenación y después en el capítulo 2 que todos los judíos están bajo condenación. El caso es que todos están bajo condenación. Eso es lo que viene tratando de capítulo 1, capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3. Y usted tal vez se puede preguntar, bueno, hay una gran insistencia, a lo mejor es una pregunta que usted se hace, ¿por qué hay una gran insistencia en hablar de judíos y gentiles, judíos y gentiles? Bueno, mi hermano, recuerde que la primera iglesia estaba formada precisamente por estos dos grupos, judíos y gentiles. Judíos salvos por gracia por medio de Jesucristo por un lado y gentiles salvos por gracia por medio de Jesucristo del otro lado. Eso era la iglesia en los primeros días. Y observe que la única diferencia que había entre un judío incrédulo, ahora hablemos solamente de uno de los grupos, veamos que la única diferencia que había entre un judío incrédulo y un judío creyente era que Cristo los salvó. Los dos eran igualmente pecadores. Si lo decimos ahora del lado de los gentiles, la única diferencia que había entre un gentil incrédulo y un gentil creyente era que Cristo salvó a ese gentil por gracia. Los dos eran igualmente pecadores, los dos eran igualmente de un corazón entenebrecido y preferían la mentira en lugar de la verdad. Entonces la diferencia es Cristo y su salvación por los pecadores. Así que la pregunta entonces toma un mayor sentido, mis hermanos, porque la pregunta en el verso 1 dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Lo voy a extender un poquito más la pregunta, la voy a estirar y la voy a leer así. ¿Somos nosotros los cristianos mejores que los no creyentes? Esta pregunta tenía un valor de peso para la primera iglesia en Roma y 2000 años después sigue teniendo el mismo peso la pregunta, mi hermano, para la iglesia de hoy. La pregunta de Pablo aplicaba para las iglesias en Roma en el año 57 aproximadamente que fue escrita la carta, pero aplicó después de generación en generación, 100 años después, y 200, y 1000, y 1500, hasta llegar al día de hoy. La pregunta tiene la misma validez. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es vigente en todo tiempo. Y la pregunta es, si nosotros los cristianos nos consideramos mejores que los incrédulos. Y la respuesta a esta pregunta, mis hermanos, antes de ir a la respuesta, esto debe llevarnos en uno de dos sentidos. Primero, esta pregunta debería llevarnos a una pausada reflexión, a un verdadero examen de conciencia. Porque si bien hemos sido salvados por gracia, por un Salvador infalible,
Dios en sus perfectos propósitos determinó salvarnos, pero no nos llevó de inmediato al cielo. Dios determinó salvarnos y que aún permanezcamos en esta tierra para proclamar su nombre. Pero permanecer en esta tierra, mis hermanos, implica luchar con el pecado que aún mora en nosotros. De manera, mis hermanos, que a causa del pecado que aún mora en nosotros, es muy común que los creyentes lleguemos a sentirnos mejores que los incrédulos. No hay creyente que pueda decir, yo nunca me he sentido mejor, mi hermano. ¿Y sabe qué? No solo eso, sino que también yo diría que los cristianos incluso llegamos a sentirnos mejores que otros cristianos. Pablo, en otra de sus cartas, en la carta a los Filipenses, que es la iglesia en Filipo, escribió en Filipenses 2, 5 al 8, si quiere ir conmigo, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Dios hombre? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera, mis hermanos, que si alguno de nosotros se siente superior a otro, más bien haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló y murió por los pecadores. Hermanos, si nos sentimos superiores a alguno, ya sea pecador o ya sea cristiano, recuerde que si es cristiano es porque Cristo se humilló para salvar a ese uno. No te puedes sentir mejor que él. Cristo murió por él. Cristo, el Dios, se humilló para salvar a ese hombre por el que tú te sientes superior. Pero si tú no te sientes superior a otro cristiano, sino que te sientes superior a un incrédulo, tú no sabes, mi hermano, si Cristo se humillará para salvarlo y después avergonzarte a ti. Esto es por un lado, mis hermanos. Esto no debe ser así. Pablo, allí mismo en el verso 1 estamos. Pablo responde a su propia pregunta, diciendo, él es muy enfático. Él responde y dice, en ninguna manera, nosotros los creyentes no somos mejores que los inconversos, porque todos hemos nacido pecadores. Además, mis hermanos, por otro lado, meditando en esta misma pregunta, la pregunta que está haciendo Pablo, meditándolo desde el punto de vista de la gracia de Cristo, gracia por el pecador, la meditación en esta pregunta que voy a mencionar, la meditación en esta pregunta debería llenar nuestro corazón de gratitud para con el Señor. Mire, aquellos romanos que Cristo salvó en las iglesias de Roma, aquellos romanos que Cristo salvó en las iglesias de Roma, no eran mejores que los incrédulos que estaban a su alrededor. No eran mejores. Y sin embargo, Cristo los salvó de pura gracia. Y lo maravilloso aquí, mis hermanos, es que nosotros, sin ser mejores que los que están a nuestro alrededor, Cristo nos salvó de pura gracia.
No hay gratitud suficiente, mis hermanos, en nuestro corazón. No hay gratitud suficiente para con Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Porque, mis hermanos, la cantidad de motivos que hay para agradecerle a Cristo por su salvación es igual de grande que todos y cada uno de los pecados que cometimos contra Dios. Usted se pregunta, ¿tengo un motivo para dar gracias a Cristo? Sí, claro que sí. Cada uno de los pecados que te fueron perdonados, cada uno son un motivo para darle gracias a Dios. Fueron perdonados en la cruz del Calvario, de tal manera que poder reconocer cada día a través del espejo fiel de la palabra que no somos mejores que ningún pecador debería llenarnos más y más de agradecimiento y de humildad para con el Salvador. Humildad es algo que a muchos nos hace falta, hermanos. Creo que a la mayoría, dice un pastor, que todos somos orgullosos en recuperación. Así es. Todos los hombres están bajo pecado, todo el género humano está bajo pecado, como dicen las últimas palabras aquí en el versículo 9. Ahora, amados míos, para ir a la siguiente parte de este sermón, hay un aspecto muy importante que debo mencionar, y este aspecto deberíamos tenerlo todos muy claro, y es la autoridad y suficiencia de las Escrituras. La autoridad y suficiencia de las Escrituras. En palabras muy simples, la palabra de Dios tiene la última palabra. La palabra de Dios tiene la última palabra. Pero no solamente tiene la última palabra, mis hermanos, sino que además esa palabra es buena, es perfecta, es suficiente, no le falta nada. Lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos, es que la palabra de Dios es esa autoridad suprema que pone fin a toda discusión. Es esa autoridad perfecta que pone fin a toda discusión y no lo hace de una manera arbitraria, sino de una manera justa. La palabra de Dios es aquella máxima autoridad, además, que pone fin a cualquier duda acerca de la verdad. También la palabra de Dios es aquella autoridad que tiene autoridad porque lo ha dicho Dios. Todos los escritos de los hombres son escritos de hombre, pero la Biblia es la palabra de Dios, Dios mismo hablando. Fue escrita por Dios, fue soplada por Dios, pero es Dios el autor de la Biblia. Es tan veraz esta afirmación que Dios habló su propia palabra, que a manera de anécdota hay alguien que dice de modo muy simple: ¿tú quieres escuchar a Dios hablando? Lee tu Biblia en voz alta, porque la Biblia es Dios hablando. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan llena de autoridad y de verdad y de suficiencia porque es Dios mismo hablando por medio de ella. El Dios que creó el universo hablando por medio de la Escritura. Yo te estoy diciendo todo esto porque lo que viene a continuación en el pasaje, mi hermano, lo que viene a continuación, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, ahí en Romanos 3, todo esto es una exposición de verdades bíblicas. Por medio de estas verdades bíblicas queda totalmente demostrado, Pablo está demostrando totalmente que el hombre es injusto por naturaleza, que no hay ninguna justicia en él. El hombre es malo por naturaleza y no hay en él el más mínimo rayo de bondad.
Así que queda totalmente invalidado el argumento de que en el hombre hay algo de amor, de que en el hombre hay algo de justicia, de que en el hombre hay algo de piedad. Hay solo maldad. Desde Romanos 1:18, que empezamos hace unas semanas, que lo vimos hace unas semanas, desde Romanos 1:18, Pablo ya describió allí la condición del corazón del hombre, y luego siguió a lo largo de todo el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, ¿y qué hizo? Está presentando la radiografía del corazón del hombre. Y ahora está cerrando con broche de oro del 9 al 20, demostrando por medio de las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el hombre es pecador por naturaleza. Mis hermanos, lo que Dios dice ya no tiene discusión. Cuando Dios habla, el caso se cierra. Cuando Dios habla, se está dando un veredicto que ya no puede cambiar ni con 100,000 juicios de amparo. Pablo, a continuación de los versículos 10 al 18, empieza a citar Salmos 14, 1 al 3, Salmos 53, 1 al 3 y 5, 9, Salmos 143, Salmo 17, 3, 15 y además Isaías 59, 7 al 9. Es lo que vamos a leer ahora. Vamos a Romanos 3, 10 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios ha hablado. Entonces queda demostrado que no hay justicia en el hombre. Lo que hay dentro de su corazón y lo que sale de su boca y lo que sale de sus manos son injusticia y maldad. Todas sus obras, mis hermanos, lo que está diciendo este pasaje del 10 al 18 es que todas sus obras internas y externas son injustas. Lo que está en su corazón y lo que está en sus manos tienen su origen en la maldad. Por lo tanto, dicho esto, toda idea, mi hermano, cualquier idea en donde el hombre tiene un poquito de bondad, esa idea queda invalidada, queda descartada. No hay quien haga lo bueno, como dice el verso 12. Si se pudiera poner en una pantalla todos nuestros pensamientos, mi hermano, y en
en esa pantalla se pudiera ver todo lo que callamos, ¿qué se vería? Allí quedaría más que claro que nuestra boca está llena de maldición, llena de amargura, como dice el verso 14. Somos tan ajenos a Dios, somos tan separados de Él, y somos de tal manera malos que no queremos acercarnos a su santidad. No queremos acercarnos a Dios. El Evangelio nos habla, iglesia, amados, hermanos, amigos, amigas, el Evangelio nos habla de que incluso el amor fraternal, que es el amor familiar sin Cristo, está también deformado por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. En el amor humano siempre hay un trasfondo malo, siempre hay un origen egoísta, por muy puro que digamos que es ese amor. Porque el verdadero amor, mis hermanos, se mostró en la cruz del Calvario. En el verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, recuerden que esta carta, la carta de Pablo a los romanos, aparte de ser una carta, es un tratado teológico, es un tratado de teología. Y en esta sección donde estamos, en esta sección del tratado, Pablo está explicando el asunto. O sea, obviamente en un tratado se abordan muchos temas. En esta parte del tratado, Pablo está tratando acerca de la condición, de la condenación del hombre. Así como un tratado de biología explica muchos temas y en cada tema es muy abundante a fin de que lo entendamos, de la misma manera Pablo está explicando muy abundantemente el asunto de la culpabilidad del hombre. En toda esta sección, como lo acabamos de ver, estamos cerrando esta sección muy larga, extensa y sumamente bien explicada. Porque cuanto más explicada, cuanto más explicación tiene, es más clara la doctrina de la palabra de Dios. Y cuanto más clara es la doctrina de la palabra de Dios, es más fácil prevenir caer en el error. Cuanto más informada es nuestra conciencia con la palabra de Dios, es más fácil prevenir el error. Por tanto, cuanto más los pastores y maestros prediquen fielmente la doctrina, más afirmada será la iglesia en las verdades del Evangelio. Mejor fundada estará en Cristo, de tal manera que será más fácil prevenir el error en la iglesia, por un lado. Y además la iglesia también, por el otro lado, proclamará más precisamente el Evangelio a todos aquellos que necesitan la predicación, que no creen. En el tiempo de Pablo, lo digo esto porque en el tiempo de Pablo, mis hermanos, y en todos los tiempos,
En el tiempo de Pablo había dos corrientes de falsas doctrinas, dos corrientes muy fuertes. Y las corrientes siguen, siguen y van creciendo, no se van, se quedan y siguen y aumentan. Pero en aquel tiempo había dos corrientes muy fuertes. Y lo que hacían era infiltrarse en la iglesia y atacar directamente a la iglesia. La primera de ellas estaban los falsos maestros que enseñaban el gnosticismo, así se llama, no voy a abundar en eso ahora. Y por el otro lado estaban los falsos maestros que enseñaban que era necesario guardar la ley aparte de la obra de Cristo, los judaizantes. Pero aparte de las doctrinas falsas, seguimos en la iglesia de Roma, pero aparte de las doctrinas falsas, el principal problema era que los judíos incrédulos, por su arraigada creencia de que serían justificados delante de Dios por cumplir las obras de la ley. Los judíos inconversos de aquel tiempo tenían bien arraigado que por medio de rituales, por medio de lavamientos de manos, por medio de ayunos, ellos serían salvos delante de Dios. Lo que estoy haciendo es dar un contexto de dos partes, diciéndoles acerca de las falsas doctrinas por un lado, diciendo de las creencias arraigadas de los judíos, y quiero decírtelo por esto, porque así va a ser más fácil entender la insistencia aquí en el versículo 19. Acabamos de leer en el versículo 19 que dice así: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esta insistencia en la ley es porque Pablo en el Evangelio está explicando con lujo de detalle que si el judío se apoya en la ley para su propia justificación delante de Dios, está en el error. Porque queda demostrado por la misma ley, del versículo 10 al 18, la misma ley está confirmando que todos están bajo pecado, llámese gentil o llámese judío. Porque el propósito de la ley, la finalidad de la ley, no es justificar al hombre delante de Dios. Y estoy dando un poco de teología aquí, voy a ir a la práctica en un momento más. El propósito de la ley no es justificar al hombre delante de Dios, sino mostrarle al hombre su propia culpabilidad delante de Dios. Mis hermanos, ahora vamos a la práctica. Ustedes oyen a su alrededor, en la gente que no es salva. Ustedes los oyen decir cosas. Yo escuché ayer antier. No, la Biblia dice que nos portemos bien. Cosas parecidas. Ustedes oyen comentarios como ese. No, la Biblia dice que nos portemos bien. Esa precisamente fue la forma de pensar de aquellos judíos. Para ellos, seguir algunas ordenanzas significaba ser justos delante de Dios. Y hoy, en los tiempos modernos, el hombre mira con buenos ojos a su propia consideración. El hombre de hoy mira a sus propios ojos que es una buena persona si no le hace daño mal a nadie, si no roba, si no mata. Y ojo, mucha atención, porque aquí está el riesgo. Hay un gran riesgo aquí. Hay un riesgo en creer que la salvación tiene que ver con portarnos bien. No podemos estar cimentados en creer que la salvación tiene que ver con portarnos bien. Ni podemos nosotros predicar eso, hermano. No podemos predicarle a los que no creen: tienes que portarte bien, Dios quiere que te portes bien. No, lo que necesitan es a Cristo. Pero bueno, regreso al punto, mi hermano. El riesgo es que estamos siendo justos a nuestros propios ojos, y ser justos a nuestros propios ojos es una vida de condenación.
porque eso significa creer que bastan mis buenas obras para ser justo delante de Dios, y no es así. Creer que somos justos ante Dios por nuestra buena conducta significa no reconocer nuestra desgraciada condición delante de Dios. Creer que somos justos a nuestros propios ojos es no reconocer la tremenda necesidad que tenemos de un Salvador a causa de nuestros pecados. La ley dice: no matarás. La ley dice: no robarás, no adulterarás. Pero lo dice no como una lista de requisitos para tener un pase directo al cielo. No, la ley no son prerequisitos para poder ir directamente al cielo, sino que la ley es para mostrarnos que en realidad somos asesinos, somos ladrones, somos adúlteros, ya sea externa o internamente. Nadie puede decir que no ha robado en su corazón. A algunos no los veo tan convencidos, a otros sí. Romanos 3:20, en la segunda parte del versículo, dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante Pablo en Romanos 7:7 dice: porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Concluyo con esto, esta porción, no el sermón. Algunos hicieron uff. No, concluyo esta parte del sermón. Mis hermanos, la ley es el espejo que muestra la verdadera condición del corazón. No es un medio para ser justos y tener un pase directo al cielo, no, es el reflejo de nuestro propio corazón. De manera, mis hermanos, ahora sí voy sobre el final, de manera, mis hermanos, que aquí en el verso 20, así terminan los cargos contra aquel culpable que hemos visto en sermones atrás. Aquí se termina aquella lectura del acta donde están asentados todos los crímenes de este acusado, y ese acusado somos nosotros. Este criminal es malo desde su nacimiento, su injusticia es muy grande. Su injusticia es lo mismo decir que su maldad, que decir su pecaminosidad. Este acusado se está presentando delante de un juez justo, el único juez justo, pero este acusado es injusto, ya quedó demostrado por la palabra de Dios. Así que ahora sí se dicta el veredicto. Que toda boca se cierre, dice, que toda boca se cierre. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Quién puede deshacer un veredicto dado por Dios? ¿Quién puede refutar? ¿Quién puede discutir su verdad? Amigo, amiga, tal vez tú puedes creer que eres bueno en tu propia opinión. Tal vez tú puedes creerte justo. Incluso tú puedes llegar a pensar que cumples lo que dice la Biblia. Pero ya quedó demostrado que aunque tal vez no has cometido un pecado exteriormente, lo has hecho interiormente. Y para Dios eso es como haberlo cometido. Delante de Dios todos somos culpables. Nuestra justicia humana, nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos es imperfecta. Solamente la justicia de Dios por medio de Cristo, solamente ella es excelente.
Si aún estás considerándote justo a tus propios ojos, tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que no seas justo en tu propia opinión, sino para que seas justificado. Y tú, mi hermano, mi hermana, iglesia, vengamos siempre a la verdad de Cristo en su palabra. Nosotros no somos mejores que nadie. Somos pecadores igual que todos los incrédulos. Mi hermano, y que la ley de Dios, su palabra, nos muestre siempre la verdadera condición de nuestro corazón. Que como cuerpo de Cristo nuestra obediencia no sea un cumplimiento externo nada más, sino que sea por gratitud, que sea por amor a Cristo, porque Él nos amó primero. Él es quien nos sacó de aquella condición del corazón, como lo dice la radiografía de los versos 10 al 18. De allí nos sacó. Gracias a Dios por su palabra. Iglesia, toda gratitud y toda adoración sean solo a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Tu obra en nosotros es incomprensible, Señor. Afirma tu palabra en nuestro corazón, Señor. Arráiganos en tu verdad. Tú eres, Señor, quien nos mantienes cerca de ti. Purifícanos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie que tú has ordenado para esta iglesia local. Gracias por tu verdad a través de tu palabra en esta carta que inspiraste a aquel siervo tuyo. Señor, que sea firmemente edificada tu iglesia en tu palabra, y que ellos, que nosotros, la iglesia, proclamemos fielmente tu palabra también, y al final de todo tú recibas más y más y más excelente gloria, Señor. Para ti sea toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.